Buenas noches y bienvenidos a la parte 2 del tema Yo soy más importante y más grande que el Dungeon Master. Y bien, en esta segunda sección vamos a hablar de algo importante, y es que los grupos no logran mantenerse juntos por alguna razón, que de eso vamos a hablar más en detalle. Y siempre hay un jugador que, para hacer quedar mal a otro jugador o al mismo Dungeon Master, su frase es la siguiente: yo llevo tanto tiempo jugando contigo y no he visto ni una sola mesa de juego fija de manera constante. Basado en ¿verdad?, el acondicionamiento social que hemos tenido por años y las actitudes de las personas que, que tienen actualmente. ¿Qué tú me puedes hablar sobre eso, Duisi? Bueno, no sé, yo lo que sí puedo decir es que, aunque yo como tal no jugué Dungeons and Dragons por tanto tiempo, yo sí sé que a través de los años hubo un cierto grupo de personas que se mantenían constantemente yendo a jugar con el Dungeon Master Netlight. Puedo decir que me acuerdo de. Voy a tratar de ver por lo menos yo diría que 4 personas que se mantenían ahí, 5 tal vez, sí, como 5 más o menos, que se mantenían allí jugando a través de los años. Eh, entre otros que sí entraron y no estuvieron mucho tiempo y posiblemente entraron porque vieron que este grupo se reunía y bueno, como esa persona que no se quedó jugando, no, o sea, conocía a otras personas que sí jugaban con el Dungeon Master Net, pues a lo mejor como quien dice para tratar de socializar, empezaron y no les terminó gustando y bueno, pues se fueron. También hubo otros que eran problemáticos y yo había mencionado en un video anterior que, que bueno, que uno no tiene por qué, si uno sabe que alguien es problemático, es mejor evitar eh, tratar de, digamos que ser buena gente con estas personas que ya uno sabe de antemano que son problemáticos y no dejarlos participar porque posiblemente terminen haciendo lo mismo que siempre hacen, que es causar problemas, y precisamente eso fue lo que hicieron y bueno, pues se fueron. Yo no les hubiera dado esta oportunidad, pero yo no soy Dungeon Master y como lo que a mí me gusta son los juegos de video, y yo los juegos de video que yo juego son juegos que yo puedo jugar yo solo, pues entonces tampoco tengo esa cuestión de que bueno, que le voy a dar la oportunidad a esta otra persona para que juegue conmigo, aun cuando yo sé que esa persona me puede causar problemas después. Pero ciertamente de los otros que sí les gustaba el juego, justo como era el juego,
pues sí, hubo como alrededor de 5 personas que se mantuvieron ahí jugando a través de los años. Y bueno, pues, o sea, eh, es que es como digo, o sea, todo depende. Eh, si a la persona no le gusta el juego como tal, si eso no es lo tuyo, pues se va a ir y bien que lo haga. Porque, como dije yo en el video anterior, si a mí no me gusta un juego, yo no me voy a mortificar obligándome a mí mismo a jugar ese juego que sé que no me gusta. Pues yo simplemente, simple y sencillamente, pues lo dejo de jugar. En el caso del juego que mencioné, claro que lo vendí y ya está. Pero bueno, o sea, si a la persona, o sea, uno también, en el caso de Dungeons and Dragons, esto es una cuestión bien social de personas que se reúnen a jugar en persona. Tampoco es así como los juegos de hoy día que se juegan online y la persona está remotamente hablando con otra persona a través de un micrófono. El Dungeons and Dragons, aunque se puede jugar así, mediante cosas como StreamYard y eso, pero muchas veces se hace en persona. Y como es algo bien social, pues si no te cae bien la persona, pues también vete, ¿sabes? O sea, eh, pues, ¿qué más se puede decir al respecto? No tengo más nada. Eso es lo que pienso. Sí, he notado que en estos tiempos, en especial cuando estamos jugando Dungeons and Dragons, que los jugadores le imponen cosas al Dungeon Master que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Me explico. Los jugadores quieren que siempre se les escuche. Aun cuando ellos no escuchan al Dungeon Master, que sería lo primordial, porque el Dungeon Master es el que tiene más conocimiento del juego. O sea, es el que más ha leído libros, es el que más lleva aplica las reglas del juego, etcétera, etcétera. Y yo he notado que ellos imponen cosas, pero a la vez lo ven como que es el Dungeon Master el que las impone, cuando ellos son los que están imponiendo. O sea, y eso pasa hasta socialmente. O sea, de que ellos pueden decir lo que sea, pero tú no puedes, como persona que quizá a lo mejor tienen más conocimiento, impartir una idea que es diferente a la de ellos, porque rápido ellos lo ven como que tú estás imponiendo la idea tuya, cuando ellos fueron los que empezaron con la idea inicial. O sea, entonces para mí eso se convierte en personas mitómanas, personas que viven una fantasía que la hacen real y piensan que es real, pero eso es una fantasía. Y que a su vez, al ser personas mitómanas, obtienen un sentimiento de grandeza o de soberbia, de que te creen que de pronto pues lo merecen todo porque llevan X cantidad de tiempo jugando con este Dungeon Master, pero sienten aún así que es obligación del Dungeon Master escucharlo, aun cuando el Dungeon Master sepa que él está mal. O sea, que está mal obviamente bajo sus conceptos, sus principios, sus modales, sus tradiciones, etcétera, etcétera. O sea, y yo entiendo de que, por lo menos en mi carácter personal, yo entiendo que
¿Por qué uno que tiene sus conceptos bien firmes y bien genuinos, uno tiene que escuchar a estas personas y literalmente tener que hacer lo que ellos piden? Porque si tú no haces lo que ellos piden, es que tú no los estás escuchando. ¿Sabes? Ahí ¿Cómo? sí que no, no sé qué decirte. De verdad que no, no sé qué decirte al respecto. O sea, por ejemplo, yo tengo una regla. Yo tengo una regla en Dungeons and Dragons que es: aquí todo el mundo va a jugar y nadie me puede prender un cigarrillo de marihuana. Porque a mí no me gusta la marihuana. Y para mí, el que tú estés fumando marihuana o estés fumando cigarrillo delante de un grupo es una falta de respeto, porque a alguien le va a incomodar el olor. Y por lo tanto, si tú a conciencia, con tus 5 sentidos y con tu conocimiento, tú sabes que la práctica que tú haces puede afectar a alguien, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces dentro del grupo? Eso es como número uno, porque lo haces. Y número dos, oye, ¿quién te mandó a prender un cigarrillo delante del grupo? ¿Tú le pediste permiso al Dungeon Master a ver si tú podías prender ese cigarrillo delante del grupo? No, es como que cada cual piensa que pueden hacer lo que les da la gana en donde quieran con todo el mundo. O sea, y eso no puede ser, eso no va. ¿Eh? Bueno, eso es cierto. O sea, si Y hay uno mucha sabe gente que hace eso. si uno sabe que uno va a hacer algo que no a todo el mundo le va a gustar, pues que se vaya a hacer lo otro lado. Mira, yo te puedo decir que en mi carro, cuando yo estoy conduciendo y es mi carro, eh, yo voy escuchando radio AM, porque yo soy un viejo. A mí lo que me gusta son las noticias, estar informado y qué sé yo. Mm. Y de hecho, a mí no me gusta la música como tal. Sí hay ciertas canciones que me gustan, pero esas canciones que me gustan posiblemente sean como 100, y están posiblemente en mi teléfono y nunca las escucho. Solamente las escucho cuando no tengo más nada que escuchar en el camino. ¿Por qué yo estoy diciendo eso? Eso suena como que me estoy yendo en un viaje. Bueno, lo que quiero decir con eso es que eso es lo que yo hago a nivel personal. Pero cuando alguien se monta en mi carro, que yo le permito, obviamente, que se monte en mi carro, porque yo quiero que esa persona se monte en mi carro, yo, aunque está en mi carro, siendo cortés con esa persona, aunque yo pudiera, teniendo el derecho de que pues, es mi carro y yo hago en mi carro lo que a mí me da la gana, y si yo quiero escuchar radio AM, pues escucho radio AM. Pero yo siendo cortés, yo digo, como yo sé que bueno, que a la mayor parte de la gente no le gusta escuchar radio AM, no le gusta escuchar noticias, no le gusta informarse, etcétera, etcétera. Pues simple y sencillamente yo no prendo nada en el carro que se escuche. Si la persona me pide, mira, podemos escuchar música, yo le digo, bueno, brega tú ahí, pon la estación que a ti te guste. Yo Hasta hago esto, reggaetón. yo hago esto porque Hasta yo sé. reggaetón. Bueno, gracias a Dios, en los lugares que yo he vivido casi 2 décadas, esta no es la música que la gente escucha, ¿verdad? Pero, pero yo puedo, ¿verdad? Extenderle esa cortesía. Es una cortesía que yo les estoy dando. Bueno, pon ahí la estación que a ti te guste. Ahora, si yo viviera en Puerto Rico, claramente yo le pondría, yo le diría, mira, yo voy a hacer cortés contigo. Si tú quieres escuchar algo,
Pon la estación que a ti te gusta siempre y cuando no sea de reggaetón. Porque a mí no me O de gusta el country. reggaetón. O de country. Yo no quiero estar escuchando un tipo que lo que se escuche es, yo no quiero escuchar eso, ¿verdad? Pero yo puedo tener la cortesía de dejarle a la persona que escuche lo que quiera. Muy pocas personas me han pedido eso. Me han pedido, oye, déjame poner una estación. Y lo que hacemos es simplemente conversar, que es lo que yo prefiero hacer, conversar con la persona. Porque, bueno, la intención es socializar. Pero bueno, es algo que, o sea, lo que quiero decir es que yo, sabiendo que a las personas en general no le va a gustar escuchar radio AM, yo, aunque estoy en mi propio carro, yo no les pongo la radio AM, ¿verdad? Yo prefiero hablar con la persona. Entonces, esto va relacionado a la cuestión de que si yo sé que yo estoy en un grupo y en ese grupo hay personas que no les gusta, por ejemplo, cosa que yo no hago ni nunca haría, pero suponiendo que lo hiciera, fumar marihuana, pues yo no me voy a poner en ese grupo a fumar marihuana, ¿verdad? Aún yo estando en mi casa, porque yo sé que hay gente que eso no le gusta. Entonces, si hay gente que eso no le gusta, pues mira, yo me voy afuera, me lo fumo, y después vuelvo y me reintegro al grupo, y ya está. Pero yo no voy a estar haciendo cosas que a otras personas les moleste. Ok, ok. Supongamos dentro del mismo tema, de las personas que piensan que siendo jugador son más grandes e importantes, son más grandes hoy e importantes que el Dungeon Master. Como ese jugador quiere hacer ver que su valor o que lo que va a decir tiene más peso que cualquier cosa que pueda decir el Dungeon Master, dice un comentario como: un rey escucha a su pueblo y debe ser flexible y entendible para que él sea próspero y tenga un buen respaldo. Por alguna razón yo entiendo en esa frase que para tú ser grande, tú tienes que permitir que cada cual haga lo que haga, tienes que permitir que cada cual diga lo que diga o haga contigo lo que quiera para que tú seas próspero o para que tú crezcas. O sea, ¿por qué tú como persona que quieres ser un líder, el líder tiene que escuchar a la gente, en especial a la gente que el líder sabe que hacen cosas impropias o que hacen cosas no adecuadas a un grupo o que esas personas no tienen sus valores bien formados o no tienen sus principios bien formados, ¿sabes? Esas características que nos hacen ser buenas personas. Si tú como líder sabes que esas personas no son buenas personas, ¿por qué tú tienes que ser flexible con ellas? O por qué para tú ser próspero tú tienes que entonces escuchar y aceptar todo lo que ellos dicen? ¿Por qué? Mira, Porque yo no, para mí eso es ser un lambón, un yo en, lambeojo. en un trabajo, bueno, en el mismo trabajo que yo tuve por casi 2 décadas, yo hice diferentes cosas. ¿Tú dices que, tú hiciste qué? Pero, ¿ah?
¿Tú hiciste qué? Hice diferentes cosas. A través de estas 2 décadas que yo estuve en el trabajo que yo tuve, yo hice diferentes cosas. Y en mi, digamos que, primer lugar donde trabajé, en eso, tuve un tiempo que yo era, digamos, una especie de líder, ¿verdad? Era una especie de líder y yo como líder, yo soy el que dirige, ¿verdad? Yo dirigía a este grupo de personas y yo los escuchaba, también los evaluaba. Y en la evaluación yo sabía que si había alguien que era bueno en tal cosa, pues a ese es el que yo siempre voy a tener haciendo ese. Pero sí, yo lo escuchaba. Ahora, yo era el líder. Yo soy el que mandaba, ¿verdad? A este grupo específico. Y entonces está en un líder escuchar, ¿verdad? Uno escucha, pero uno es el que dirige. Entonces, si vamos ahora a transferir esta cuestión a nivel político, porque, bueno, esta cuestión de que si los reyes y que el pueblo y que se... Esto es una cuestión política, ¿verdad? El pueblo manda hasta el momento donde el pueblo elige a su líder, al que los va a representar por X cantidad de años. Hay países que tienen sus líderes por 4 años, hay otros que los tienen por 5, otros que los tienen por 6. Y después de esos años, ese líder vuelve a ser reelegido. O puede que no sea reelegido porque hizo una labor mediocre. Pero el líder es el que está haciendo esa labor, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, en el momento de elegir, es que el pueblo decide, ¿verdad? Entonces, ahora, cada político tiene su agenda política que les deja saber al pueblo que esto es lo que yo voy a hacer. En el caso del Dungeons and Dragons, pues el Dungeon Master tiene su agenda en la historia, que es lo que él va a hacer. O que si vamos a seguir las reglas que están escritas en este libro, ¿verdad? Entonces, un líder, si es flojo, lo que va a hacer es que dejar que su pueblo haga lo que le dé la gana. Eso es lo que haría un líder flojo. Y así no se puede tener un país, o sea, por algo hay leyes. Leyes que en el caso de Dungeons and Dragons son reglas establecidas en las instrucciones del libro. Pues por algo cada país tiene sus leyes que hay que seguir. Y el pueblo no puede andar haciendo lo que le dé la gana, ¿verdad? El político, de nuevo, si es un político flojo, y vamos a decir que el pueblo lo que le pide, un pueblo tonto, ¿verdad? Que no sabe de economía, que no sabe, o sea, no está dispuesto a mirar hacia el futuro y lo que quiere es vivir para ahora, le puede pedir a su líder, regálamelo todo. Regálamelo todo es, básicamente redistribuye lo que tú como gobierno recolectas en impuestos, redistribuye la riqueza del trabajo de otro, ¿verdad?
Un líder fuerte, sabiendo que esas cosas no funcionan, ¿verdad? Pues hace lo que hace Milei en Argentina, les dice no hay dinero, ya está, no hay dinero, pues resuélvetela, ¿sabes? Si tú quieres que yo te redistribuya riquezas para tú hacer tu cosa especial, pues lo siento, no hay dinero. Eso es lo que hace un líder fuerte. Entonces el líder, de nuevo, sí, el líder escucha, pero el líder tiene su agenda, la cual va a implementar. Y si el líder es un líder débil, lo que va a hacer es que el pueblo se le imponga y eso lo que lleva es a un desastre, ¿verdad? Entonces ahora también, por otra parte, uno tampoco como líder puede ser un tirano, ¿verdad? Y entonces eh, simplemente en el caso político, quererse mantener ahí en el poder, porque sí, porque me da la gana, ¿verdad? Las cosas no son así. También hay leyes que se supone que le prohíban a ese líder hacer eso. Y en el caso político está la constitución del país. En el caso de Dungeons and Dragons, de nuevo, las reglas que están establecidas en el libro de Dungeons and Dragons. Que hay ciertos líderes que, bueno, que se salen con la suya, con su tiranía, se quedan ahí hasta su fin, basándose en tácticas lamentables como cambiar las constituciones de los países a los cuales ellos juramentaron seguir la constitución original por la cual juraron en el momento en que se establecieron como líderes. Sí, eso pasa. Pero en el caso de Dungeons and Dragons, pues si hay algún Dungeon Master que tampoco sigue las reglas del juego, pues en el caso del Dungeon Master es más fácil que aquel que vive bajo la tiranía de un gobernante y posiblemente no se pueda alargar del lugar. En el caso del Dungeon Master, pues fácilmente las personas pues se le pueden ir. Pero entonces por eso es que están las reglas. Las reglas están establecidas no tan solo para el Dungeon Master, sino para los jugadores, ¿verdad? Claro, Y claro. si las reglas se siguen, pues, y al jugador le gusta el juego, pues bien. Y si no, pues la tiene más fácil que la tiene aquel que vive bajo la tiranía de un gobernante. Que es que se puede simple y sencillamente ir. El que vive bajo una tiranía posiblemente no pueda, a menos que tenga mucho dinero y decida salirse de esa tiranía antes de que la tiranía le afecte directamente a él. ¿Por qué tú crees que la gente, en su mayoría, en su inmensa mayoría, no quieren seguir reglas, no quieren seguir una estructura de cómo se debe hacer las cosas? Todos quieren cambiar las reglas del juego, cambiar de alguna manera las leyes, porque yo lo que veo aquí es que por lo menos las pocas veces que yo he viajado, he notado que es el puertorriqueño quien más está en contraposición de lo establecido, del orden. Es lo que he visto y lo aplican para todo. Quizá es mi percepción, no necesariamente tengo que estar en lo correcto, pero lo que yo he visto en mi carácter personal es eso.
¿sabes? De que cada cual quiere hacer lo que le da la gana, de que si tú no eres un lambeojo, pues no se te va a llenar la mesa, y si no se te llena la mesa es porque es tu culpa, y pues, es tu culpa porque nadie te sigue, y nadie te sigue porque precisamente volvemos otra vez al punto de inicio, que tú no eres un lambeojo y no permites que cada cual haga lo que le dé la gana en la mesa de juego. O sea, y se convierte en un círculo vicioso, o sea, todo por el hecho de que tú estás haciendo las cosas de la manera más correcta posible y los demás no les interesa. Eso Bueno, es lo que yo he visto. sí, lo que pasa es que ese tipo de personas puede que sea así porque es una cuestión cultural y se ha convertido en una cuestión cultural porque en un momento se les permitió esto. O sea, cuando me refiero a eso es que las personas hicieran lo que le diera la gana. Porque tal vez de donde vienen son lugares, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, ciertamente los puertorriqueños no son como los japoneses. Los puertorriqueños, yo sé que hay algunos puertorriqueños que en el ambiente político les encanta comparar a Puerto Rico con Singapur, y la única razón por la cual comparan a Puerto Rico con Singapur es por el hecho de que Singapur ha sido un éxito económico. O sea, ellos cambiaron de ser básicamente el tercer mundo a ser el primer mundo, y lo hicieron en un territorio bien pequeño. Y por eso es que usan a Singapur como ejemplo, porque como Puerto Rico es un territorio bien pequeño, pues lo usan. Pero el punto es que los puertorriqueños no son como la gente de Singapur, no son como la gente de Japón, no son como la gente de muchos países donde la gente están dispuestos a seguir las reglas establecidas, ¿verdad? Y gobiernos flojos les han permitido, o gobiernos mediocres, no necesariamente que el gobernante fuera flojo, pero a lo mejor era un gobierno mediocre, porque usted puede ser un gobierno, digamos que fuerte, pero a la misma vez ser un mediocre. Y les permitieron hacer las cosas que les diera la gana. Entonces, como eso ha pasado en Puerto Rico a través de las décadas, donde, por ejemplo, este es un ejemplo, las personas dicen, tú sabes que yo voy a construir mi casa sin permiso alguno en este terreno que lo más seguro no es de ellos tampoco, porque me sale de los pantalones, y una vez ya tienen la casa montada, no hay quien lo saque de ahí. Pues esas son cosas que pasan mucho en Puerto Rico. Y entonces es posible que por ese tipo de cosas, esa mentalidad de que yo hago lo que a mí me dé la gana, pues se haya convertido en una cuestión cultural. Entonces, ese tipo de mentalidad se la llevan a otro lugar, pero en ese otro lugar, si se encuentran solos, posiblemente no se atrevan a hacer esas cosas, porque no tienen la confianza, porque no son la mayoría. Ahora, si en ese otro lugar empiezan a llegar un montón que son como ellos, pues entonces ahora ellos se sienten, ¿verdad? Con esa fuerza de que ahora yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces ahí es que eso lo comparo a la cuestión esta del motín, de cuando se unen unos, o sea, que lo que se habló en el video anterior, cuando se unen dos o más a querer hacer lo que les da la gana para obtener su propio beneficio. Pues esto pasa también a nivel social, cuando digamos que en el ejemplo de los puertorriqueños, cuando van a un lugar y
se empiezan a aglomerar puertorriqueños, entonces ellos dicen, ahora yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana aquí también, porque ahora yo me siento en confianza, porque tengo este otro grupo de gente que están en la misma que yo. Entonces, esa gente está mal, porque, y están mal porque las cosas no son como a uno le da la gana que sean las cosas son como son. Y por eso, de nuevo, es que en el caso de los países hay leyes que hay que seguir, y en el caso de Dungeons and Dragons hay reglas que hay que seguir, ¿sabe? Y si a usted no le gusta seguir reglas, pues váyase a un lugar donde las cosas sean así. Regrese de nuevo a Puerto Rico. En el caso, ¿verdad? De las personas, de los puertorriqueños, regrese a Puerto Rico, ¿verdad? Y en el caso de los que están jugando Dungeons and Dragons y no quieren seguir las reglas, pues miren, no juegue Dungeons and Dragons, ¿sabe? Simple y sencillamente, no juegue Dungeons and Dragons porque eso no es para usted. Eso es, usted no se va a ir como individuo, ¿verdad? Puertorriqueño que le gusta hacer lo que le da la gana, no se va a ir a China a hacer lo que le da la gana, porque usted sabe lo que le va a pasar allá en China, ¿verdad? Usted va a estar tranquilito y posiblemente, aun cuando vayan muchos puertorriqueños, todavía no se atrevan. Nunca se atrevan porque allá tienen un líder que es tiránico y posiblemente, ya usted sabe, a usted, cuando usted le dé la gana de hacer lo que usted le dé la gana, usted no lo va a hacer, pues actúe a donde quiera que usted vaya, con la misma mentalidad esa de que si yo no me atrevo a hacerlo aquí, ¿por qué lo voy a hacer aquí? Y entonces en el juego de Dungeons and Dragons, actúe con la mentalidad de que las reglas se hicieron para seguirlas. Ya está. No hay entonces futuro para Puerto Rico. Ni con Doño Sandrao ni con nada entonces. Porque Mano, si esto va a seguir así, yo no veo, porque obviamente esto es algo que hay que cambiar estructuralmente. Y cuando digo estructuralmente me refiero a que todo empieza desde que uno es niño y uno va creciendo. Desde los padres, a los maestros, y así sucesivamente. Si no hay un cambio que empiece desde la familia, que les enseñe a las personas cómo son las cosas. Por ejemplo, el asunto de no ser un padre que le deja hacer lo que quiera a su hijo y les deje saber cómo son las reglas de la casa, ¿verdad? Empezando por ahí. Y después en las escuelas, donde se les enseñe realmente a las personas cómo son las cosas y no como se les ha estado enseñando a través de estos años. O sea, básicamente que cambien la educación que se les provee a las personas en Puerto Rico, por ejemplo. Las personas van a seguir haciendo las mismas cosas que llevan haciendo pero estas cosas no se dan a menos que tengan líderes fuertes, pero no tiránicos. Son fuertes porque
Ellos vienen con su agenda y van a implementar esa agenda. Pero esa agenda es una agenda, ¿verdad? Basada en conocimiento, ¿verdad? Basada en conocimientos legales, conocimientos económicos, conocimientos sociales, etcétera, etcétera. Y a menos que a Puerto Rico llegue un gobernante así, que por cierto, yo sé que este video no tiene nada que ver con eso, pero ni la gorda, ni el tanto de los progres que tiene el puñito negro en el hombro izquierdo, ni el otro que nadie sabe el nombre de él, ninguno de esos candidatos políticos va a llevar a Puerto Rico al cambio que necesita para que la gente empiece a por lo menos educarse y cambiar esta mentalidad de que yo hago lo que a mí me da la gana. Por ende, basándolo en eso, yo no le veo futuro a Puerto Rico. Yo deseo estar equivocado. Y en cuanto al Dungeons and Dragons, pues de verdad que Lo mismo. lo mismo, o sea, es que todo tiene que ver con la crianza de uno. Si a uno lo criaron de una manera de que uno tiene que seguir las reglas, pues uno va a tener esto en la mente según vaya creciendo y las cosas que vaya a hacer en la vida, pues las va a hacer así. Pero si a uno le dejaron desde pequeño hacer lo que le diera la gana, pues la persona va a querer hacer lo que le da la gana hasta en Dungeons and Dragons. Yo soy uno que bueno, que el Dungeon Master Nest y yo, ¿verdad? Somos hermanas, a nosotros nos enseñaron a seguir las reglas. Y básicamente todo en mi vida se basó en eso. Hay un punto bien ridículo, pero es el punto que dictaminó que yo sabía que yo iba a ser así basado en cómo a mí me habían criado en mi casa. Y ese punto fue cuando yo tenía como 5 años o 6 años y en un field day, que para el que escuche de otro lugar que no sea Puerto Rico, field day es cuando en la escuela se hacen competencias estudiantiles, ¿verdad? De Obviamente para juego. de juego, exacto. De juegos y pisticampo. Pero para los nenes chiquitos como yo, que tenía 5 o 6 años, pues los juegos no son así, ese tipo. Son juegos así mira qué divertido. Por ejemplo, el juego que me tocó jugar a mí fue la carrera del huevo. Y la carrera del huevo era que tú te ponías una cuchara en la boca y te ponían un huevo, y entonces tú tenías que ir una distancia, recorrer una distancia, llegar a la meta sin que sin que ese huevo se te cayera y sin que tú tocaras el huevo. Entonces, como esas son las reglas establecidas en el juego, precisamente eso fue lo que yo hice. Mientras que los demás que estaban compitiendo conmigo hicieron esto, ¿verdad? Tenían la cuchara y estaban haciendo esto para que el huevo no se les cayera. Yo no hice esto y yo llegué último. Pero esta historia lo que representa es cómo me criaron a mí. Y el punto donde yo supe que yo iba a ser así por el resto de mi vida. De que a mí me dicen, usted tiene que seguir estas reglas y yo las voy a seguir. Y aunque llegue último, pero yo puedo decir que yo respete el orden establecido, en este caso, un orden establecido no tiránico, ¿verdad? Y
Y bueno, llegué último, pero como quiera que sea, me siento con la satisfacción de que yo logré llegar a la meta sin tener que hacer trampa. Excepto cuando jugué el juego que mencioné en el video anterior, donde no me gustó el juego y empecé a usar el Game Genie, pero eso era algo a nivel personal, no es algo ¿verdad? Que a mí me dijeron, pues mira, usted tiene que hacer esto así, no, esto es, yo estaba jugando yo mismo. Como a mí lo que me gusta son los juegos de single player, pues yo estaba jugando yo mismo y como no me gustaba el juego, yo dije, olvídate, yo voy a jugar con trampa. Pero solamente ahí. ¿Hubo en tu crecimiento algún juego de mesa que te haya gustado mucho por encima de todos los demás? De mesa. Ah, sí, sí, hay uno. Hay uno que me gustó mucho. Se llama Forbidden Bridge. No sé si ese juego lo hacen todavía, pero Y era tengo un una juego pregunta. de... ¿Ah? Ajá, dime sobre Forbidden Bridge. Sí, el Forbidden Bridge era un juego, básicamente estaba bien nítido porque pues tú tenías un board, ¿verdad? Que representaba como estar en la jungla y qué sé yo. Entonces, la idea del juego era que tú empiezas desde el río, si mal no me recuerdo, tú empezabas desde el río, pues hace tiempo que no lo juego. Tú empezabas desde el río y entonces ibas subiendo como una montaña y entonces había un puente, ¿verdad? Por eso se llama Forbidden Bridge. Había un puente y del otro lado del puente había como una especie de qué sé yo, de figura así como una especie de tótem o algo así como un Moai de la isla de Pascua, una cosa así, una cosa grande, una cabeza gigante había, ¿verdad? Entonces, pues uno tiraba los dados y según los dados que uno tiraba, pues entonces uno se movía, pero también había un dado que si te salía el dado malo, pues entonces le tenías que dar a la cabeza y entonces tenía un mecanismo que movía el puente y entonces uno se podía caer del puente por el movimiento y porque el puente también tenía como que sus espacios abiertos y esto, y si uno estaba posicionado en uno de esos puntos y el puente se movió y te caíste, tienes que volver a subir. El punto del juego era llegar hasta el tótem, buscar una gema y regresar esa gema al botecito en el río. Y yo no sé si el que más gemas coleccionara, no me acuerdo, pero así era el juego. Ese era el juego que a mí más me ha gustado de mesa. Y hace muchos años que no lo juego, pero lo tengo, solo que no lo tengo aquí, lo tengo en casa. Y no sé si lo hacen todavía, pero sí, ese es el juego que más me ha gustado. Si tú vinieras y no siguieras reglas y le cambias las reglas del juego al Forbidden Bridge, ¿seguiría siendo Forbidden Bridge? No, de hecho, no me gustaría jugarlo porque, por ejemplo, uno podía ser tramposo y en el puentecito uno podía como que poner el muñequito para que tocara El borde. lo que representaría la soga, ¿verdad? Pero que no era una soga, pero representaría la soga y que con este muñequito como que se encajara de ahí y si el Moai, vamos a ponerle el Moai, lo activa y empieza a mover el de esto, pues las posibilidades de que el muñequito se cayera eran menores. Pero, pero si yo veía que el jugador, otro que estaba jugando conmigo, hacía eso, yo le decía, no, 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 eso así no es. Vamos a jugar las cosas como son. ¿Sabes? Porque no, porque, ¿sabes? Si yo no voy a hacer trampa, pues no seas tramposo tú tampoco. ¿Por qué la gente encuentra satisfacción haciendo trampa?
No sé, será porque es una cuestión de que se sienten el placer de, mira, me salí con la mía. Como por ejemplo, no voy a decir el grupo, pero en Estados Unidos hay un grupo que como ellos son las eternas víctimas, pues se les ha permitido en tiempos recientes hacer lo que ellos les dé la gana. Y no se puede criticar porque ellos siempre son víctimas. Entonces, ese grupo de gente que no voy a mencionar, a los cuales yo les llamo las eternas víctimas, posiblemente ellos les encante esa cuestión de que yo hice esto y me salí con la mía. O sea, sienten esa satisfacción. Y hablando fuera de ese grupo específico, pues la gente de por ahí, que no son las eternas víctimas, también puede que les encante, o sea, les guste, sientan esta, mira, si yo me salí con esta, déjame tratar de hacer esto otro después, y así siguen y siguen y siguen, tú sabes, viendo con qué más se pueden salir. O sea que independientemente el juego que estemos desarrollando, que mayormente son juegos de mesa, y Dungeons and Dragons es un juego de mesa también. Una vez tú le cambias las reglas, en sí el juego deja de tener el mismo valor y deja de ser lo que es. Porque Sí. simplemente le cambiaste la estructura o las reglas de juego. Como un monopolio, todo el mundo sabe lo que es monopolio, pero siempre va a haber alguien que va a decir, no, yo le quiero quitar las cartas al monopolio. O, no, yo le quiero quitar tal cosa al monopolio. Pues entonces Pues ya no es podemos, monopolio. podemos Sí, ya llegar no a es la monopolio. llegamos a la Ahora es una cosa una cosa que, digamos, una gran meta, una cosa ahí, ¿sabes? sí. Un reguero, un revolú. Bueno, pues yo entiendo de que ya hemos hablado bastante sobre el tema. Como todos los videos anteriores, pues yo siempre agradezco a todas las personas que lo escuchan, lo ven. A veces pretendo y pido que hagan comentarios, den like, den comment, pero basado en lo que ya hablamos de la gente de Puerto Rico, pues no es imposible esperar esas cosas y acoplarse a un sistema débil como el sistema que ellos utilizan. Y entonces, pues, para ellos que utilizan ese sistema débil de no seguir reglas y hacer lo que les da la gana, pues como tú no haces lo mismo, pues ellos te ven ellos piensan que el débil eres tú, aún así tú haciendo lo correcto. Así que yo pienso, y esto es para cerrar, que mientras más original y más más fiel y firme en las convicciones de uno, sean valores, sean modales, sean principios y sean cosas de crecimiento personal, mientras más fiel tú seas con eso, no importa lo que diga el grupo de chichones de piso, pues tengo que decirlo de esa manera porque eso es lo que son, eso es lo que son todos en general, porque se salen del estándar o la estructura, porque un piso se supone que es derecho y no tiene montaña, no tiene lomas, no tiene protuberancias, porque es un concepto lineal, es un lugar lineal, un lugar donde
Se supone que es derecho, pero como la gente aquí en esta isla no quieren seguir reglas, pues se pueden ver como chichones de piso. Se tienen que ver como algo que se sale de la estructura o de la forma. Y aquel que le moleste el término, pues que si les molesta, pues es porque ya hicieron una retroinspección entre ellos mismos, se estudiaron y se definieron como tal, aunque no lo digan. Pero más importante, yo entiendo que es ser genuino y ser fiel a los conceptos, porque por algo se crearon, por algo unas personas con un crecimiento mental que no tenían la gente para esos tiempos, pensó, creó algo para el bienestar de todos, pero lamentablemente la gente prefirió destruir para hacer lo que le daba la gana. Así que usted que me esté escuchando, no haga lo que le dé la gana, compórtese lo más apropiadamente que se pueda, mejore sus conceptos. Si sus padres no se lo enseñaron, busque a sus abuelos. Y si los abuelos no se lo enseñaron y todavía les quedan vivos sus bisabuelos, pues escúchelo. Y no tan solamente escúchelos nada más. Entiendan las razones por las cuales ellos tienen esa manera altruista de hacerte entender de que las cosas fueron creadas con un motivo y un propósito para el crecimiento suyo personal y no es como hoy en día que hay gente que dice que tú los tienes que escuchar obligatoriamente aunque roben, aunque sean infieles, aunque hagan estupideces porque son cosas de, de, de muchachos ignorantes, pues no haga esas cosas y procure hacerlo mejor y ojalá y que el mundo cambie y sean menos los antisociales y que sean menos las personas que siempre quieren hacer lo que les da la gana, afectando a segundas personas y a terceras personas. Siga disfrutando del juego, siga compartiendo y haga lo más correcto, que pueda con el juego. Así que los voy dejando por la noche de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Esto ha sido el tema. Yo soy más grande e importante que el Dungeon Master, que a fin de cuentas es una fantasía y es un embuste. Y quieren vivir con esa fantasía y esa mentira, eso es libre albedrío. Así que muchas gracias por la asistencia como siempre. Le habla el DGM Nef y Duisi por el lado. Que pasen buenas noches.